Bien, perfecto. Vamos a iniciar estudio de Mateo capítulo 2. Y eso trata en el anterior. Habíamos quedado en lo que relata lo concerniente a la genealogía y el nacimiento del Señor Jesús. Y allí nos narraba cuántas generaciones desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación en Babilonia, 14, y desde la deportación hasta Jesús, 14. Entonces es 14 multiplicado por 3, eso da 42 generaciones en total, desde que se le hizo la promesa a Abraham hasta el nacimiento del Mesías. Ok, correcto. La visita de los Reyes Magos. Acá hay que aclarar algo. Usualmente nos han mostrado que los Reyes Magos eran tres, ¿cómo es que los llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar, Pero sí. eso es tradición, ¿sí? De la Iglesia Católica. No, la Biblia no escribe sus nombres, ni mucho menos cuántos eran. ¿Qué otra cosa es necesario aclarar? Que en la antigüedad no se distinguía muy bien entre científicos y practicantes de magias o artes místicas, entonces, como tal, no se refiere a que ellos fueran magos, sino que estos individuos en particular se les decía los magí y eran los sabios de Babilonia y posteriormente de Persia. Como ellos conocieron las profecías en el periodo en el que Daniel estuvo en Babilonia, cuando después de la destrucción de Jerusalén, del primer templo, que se llevaron cautivo a Daniel. ¿Recuerdan esa historia? Daniel y el foso de los leones, que interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, Más o menos. posteriormente la escritura en la pared del rey Belsasar y sirvió también para el rey Darío. Más o menos por allá por ello. El asunto es que a los sabios de la corte se les decía los magí, que después se tradujo como magos. Y era porque en la antigüedad, como les comenté previamente, no, si tú eras un científico, también te confundían con alguien que hacía magia o hacía cosas relacionadas con con lo místico. En el mundo antiguo no se lograba diferenciar bien entre una cosa y otra. Que aclaramos que no eran tres, no sabemos cuántos eran, no sabemos sus nombres tampoco, sabemos que eran sabios de Oriente, quizás de Persia, Babilonia, por allí, y que conocían las profecías. Entonces, muy posiblemente porque el testimonio que Daniel dio 500 años atrás en Babilonia fue algo que los impactó tanto ver el poder de Dios en la vida de Daniel, que empezaron a formarse en las profecías del Mesías profetizado para Israel y demás. Por eso ellos estaban entendidos en los tiempos y supieron cuándo era que nacería el Mesías. Correcto, entonces iniciamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Aquí en este simple versículo ya nos dan bastante información. Ok. Bueno, primero que nada, algo que me decepcionó mucho, incluso en la iglesia donde yo asistía, es que no había doctrina. Tú les preguntabas que te ubicaran Israel en un mapa, siendo cristianos, siendo que la Biblia habla de Israel, y ellos no sabían. Israel, bueno, no sé si de pronto ustedes ya saben ubicarlo, o sea, acá está Colombia. ¿Ustedes ya tienen algún conocimiento más o menos de los puntos cardinales, dónde es Oriente, dónde es Occidente, Norte y Sur? ¿O les explico Mm. rápidamente? Adelante, por favor. Vale, mira. Eh, Entonces Tampoco. nosotros, vale, con esto que van a aprender, si algún día se llegan a perder en un bosque, me lo van a agradecer. Nosotros Dale. estamos acá en Colombia. El norte es hacia el polo norte, hacia el polo norte de la Tierra y el sur hacia el polo sur. Nosotros estamos acá en Colombia. Si quisiéramos ir al norte, terminaríamos, bueno, por lo menos en Groenlandia, en Montreal, por acá en estas partes de Estados Unidos, Washington. Por ejemplo, Washington está directamente al norte de acá donde estamos nosotros en Colombia. Al sur se encuentra Argentina. Ahora, ¿dónde está el oriente? Sabemos que el sol sale por el oriente y muere en el occidente. El oriente es hacia donde está China, Japón, las Coreas, Mongolia, Australia y demás. Por eso es que allá amanece primero. Si acá estamos en el 29 de enero del 2025, allá ya están en el 30, porque allá ya amaneció. O sea, el sol ya empezó a salir allá, en lo que acá es de noche. Y occidente es donde está América. Ahora, en ese orden de ideas, si estamos acá en Colombia, significa que Israel está al norte. Ah, bueno, otra cosa. Oriente
y este es lo mismo. Occidente y oeste significa exactamente lo mismo. Entonces, Israel está al nororiente de Colombia. Eso significa que estamos en Colombia, avanzamos hacia el norte y a su vez hacia el oriente. Encontramos Israel. Israel está al nororiente, África, al nororiente de Egipto y demás. ¿Claros hasta allí? Sí, de acuerdo. Bien, perfecto. Sin embargo, si nos ubicamos en Israel y quisiéramos ir a España o quisiéramos ir hacia Reino Unido, significa que entonces Reino Unido está al noroeste o noroccidente de Israel. Avanzamos hacia el norte y a su vez hacia el occidente. Entonces, cuando dice que en Israel es donde el Señor Jesucristo nació, y si ellos eran sabios de Oriente, quiere decir que estaban ubicados hacia acá, o sea, al oriente, seguramente en lo que hoy en día es Irak, que Irak era lo que se conocía como Babilonia, Irán es Persia y demás. Acá en Israel vamos a ver el mapa, permítanme, ok. Palestina en tiempos de Jesús. A mí siempre me ha molestado que diga Palestina porque Palestina en ese entonces no existía, se llamaba Israel, y Israel estaba dividido en Judea, Samaria, Galilea y demás. El Señor Jesús nació en Belén. Belén, por ejemplo, acá podemos ver, acá Belén, que está al sur de Jerusalén. De hecho, en la vida real está como a 10 kilómetros de diferencia. Belén es chiquitica y las profecías decían que Jesús nacería en Belén. Estaba bajo el reinado del rey Herodes. Tal vez han escuchado del rey Herodes y demás. Sin embargo, el rey Herodes, aunque se menciona mucho en el Nuevo Testamento, no se refiere siempre al mismo. Eran en total 7 Herodes. Del que nos está hablando aquí es de Herodes el Grande. Él reinó entre el 37 al año 4 antes de Cristo. Jesús se cree que nació en el año 4 antes de lo que hoy en día se conoce el calendario gregoriano, antes de Cristo. O sea que este fue en donde nos ubica la historia. Posteriormente iremos a estudiar los demás Herodes, ¿vale? Pero eran 7 en total. El de ese momento era ese, el rey Herodes el Grande. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como ellos eran astrónomos y eran de verdad personas estudiosas de la escatología y las profecías, eso significa que extranjeros estaban más al tanto de en qué momento se iba a cumplir la profecía que el mismo pueblo de Israel, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Es increíble. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ya vimos que Belén es al sur de Jerusalén, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa profecía se encuentra en Miqueas o Micaya, capítulo 5 versículo 2, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegado, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acá es increíble cómo Dios, que sí conocía las intenciones de Herodes, las cuales no las conocían los sabios de Oriente, les reveló que no volvieran a Herodes a decirle en dónde habían encontrado al niño. Matanza de los inocentes. Después de que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Acá podemos ver también que Herodes era una persona sumamente, y de hecho la historia lo relata como un rey sumamente lunático. Incluso una vez, en una ocasión, intentó matar a uno de sus hijos. Y él, eso no lo relata la Biblia, pero lo relata la historia. Y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre y fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una profecía de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel llora a sus hijos
y no quiso ser consolada. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Yo quiero que ustedes noten que, además de lo que hablamos ahorita en el estudio de Génesis 2 y lo que hablamos de lo que sucede hoy en día, que se ha reducido la vida humana, especialmente la de los bebés, a tal punto que hoy en día sigue habiendo un genocidio sistematizado como lo es el aborto, el cual casi, no sé, tal vez cientos de miles de fetos al año, no sé una cifra exacta, pero siempre el enemigo, Satanás, se ha ensañado mucho contra los niños. Sucedió en la época de Moisés, cuando nació Moisés, que Moisés era como una sombra de lo que sería Cristo, un libertador. El faraón ordenó que mataran a todos los niños menores de cierta edad, a los niños varones, y lo mismo se volvió a repetir en época de Jesús y del rey Herodes. Satanás siempre trata de frustrar los planes de redención, de salvación que tiene Dios. Y el propósito por el que hoy en día Satanás sigue promoviendo el tema del aborto es porque un bebé nacido es una gran probabilidad de que sea un evangelista, un predicador, una persona que salve muchas almas y las lleve al reino de Dios. Estamos en una guerra espiritual y eso es lo que define todo. ¿Quién se salva y quién se condena? Pero si no hay quien predique el evangelio, pues el número de las personas que se condenan a diario, que mueren a diario, es mayor. Y eso es lo que Satanás busca, y que los niños no nazcan o que si nacen los maten. Y tantas cosas horribles que se ven contra los niños. Por eso el Señor Jesús dijo de los niños es el reino de los cielos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, volvamos aquí a los mapas. Ah, se cerró, ok. Pero no importa. Sabemos que estaban en Egipto, esta zona que quedaba al occidente o al suroeste, podríamos decir también, de Israel. Si quieren, venga, lo visualizamos mejor con Google Maps. Dios hasta ahora solo se ha comunicado con José a través de sueños, ¿verdad? Con José hasta ese momento, sí. De Ok. hecho, antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz y el Espíritu Santo viniera a morar permanentemente en nosotros, Dios se comunicaba por revelación, por sueños. Hoy en día lo sigue haciendo, pero no podía hablar como tal al espíritu del hombre como lo hace ahora que nacimos de nuevo, quienes nacimos de nuevo y que tenemos al Espíritu Santo, como con ese discernimiento, ese sentir y demás. Las personas dependían más de señales externas, ya fuera que Dios les enviara un ángel que se les apareciera, que ellos lo pudieran ver, sueños, visión, algún tipo de mensaje así un poquito más palpable. Entonces, bien, esto es Egipto, acá donde dice el Cairo. Esto es y acá es Israel. Los israelitas en tiempos del Éxodo también estuvieron en Egipto, entonces significa que la ruta del Éxodo fue esta. La ruta para ir de Egipto a Canaán, lo que hoy en día es Israel, es esta. No sé si se logra ver el cursor del mouse, pero es acá. El mar que cruzó Moisés fue el siguiente. Es este el mar Rojo, por acá, en alguno de estos puntos, fue donde dice que Dios los llevó hacia el sur y los hizo cruzar el mar. Y de ahí pasaron al desierto del Sinaí, fue donde Dios se les apareció, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente, si ellos estaban acá en Belén, quiere decir que huyeron a Egipto. Y si acá en la imagen nos dice que el rey Herodes murió a eso del año cuarto antes de Cristo, entonces eso significa que quizás por ese año cuarto antes de Cristo fue cuando retornaron nuevamente para Judea e Israel, pero no volvieron a Belén, sino que fueron a otra parte. Entonces dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Entonces, quiere decir que volvieron de Egipto, pero no, y seguramente el plan inicial era regresar a Belén, pero el ángel al llegar a Belén se dieron cuenta que, vale, había muerto este señor, Herodes el Grande, pero ahora reinaba era Herodes Arquelao, su hijo. Él solo reinó durante 2 años, porque después los romanos lo reemplazaron. Pero José tenía miedo de volver allá y como ahora estaba un descendiente de Herodes el Grande, pues había gran probabilidad de que volviera a intentar cosas malas contra ellos o que volviera a haber persecución contra los niños, no lo sabemos. Entonces, él dice que el ángel les dijo que regresaran, que se fueran por revelación a la tierra de Galilea, porque esto era necesario. Vamos a verlo. Ok. Entonces, quiere decir que estaban, originalmente planeaban volver a Judea, pero
por revelación supieron que tenían que ir a Galilea, específicamente a Nazaret. ¿Y por qué tenía que ser esto así? Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Y eso se encuentra en Isaías 11:1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios siempre, cuando profetiza algo, lo cumple. Entonces había un propósito detrás de que estuviera reinar Arquelao en Judea, que José tuviera miedo de ello y que un ángel le dijera, no, váyanse a la región de Galilea, a la ciudad de Nazaret, porque había una profecía que tenía que cumplirse, que el Mesías, a pesar de nacer en Belén, sería llamado Nazareno. Pero como veníamos estudiando tiempo atrás, el pueblo de Israel, los judíos en su mayoría, a pesar de que tenían los escritos de los profetas, no estuvieron al tanto de los tiempos, no fueron entendidos. Por eso ignoraron por completo que el Mesías ya estaba por nacer. Y un caso de ello es Herodes. Herodes se sorprendió cuando vio que a su tierra llegaron sabios de Oriente y le dijeron, es que estamos buscando al Mesías que ya debió nacer. Lo tomó totalmente por sorpresa. Y lo mismo pasa hoy en día. Por ejemplo, nosotros en, en todo el mundo tenemos la Biblia y el Apocalipsis y Mateo, el de las palabras del Señor Jesús. Hay muchas profecías para el final de los tiempos que ya se cumplieron. Y las personas que no están al tanto de las profecías, unos porque quizás no son cristianos, no estudian la palabra, otros porque son cristianos, pero no les interesa estar al tanto de la escatología, que es esa rama de la teología que estudia las profecías, no se da cuenta en qué tiempo estamos. Y es importante ser entendidos en los tiempos porque el Señor Jesús dijo que Él volvería como ladrón en la noche y el ladrón sorprende es a los que están despistados. Entonces eso también nos motiva a nosotros a que nosotros tenemos que tener comunión con Dios y con su palabra. Cuando suceda el arrebatamiento, muchos cristianos que se queden sabrán qué fue lo que pasó, porque ya estaban advertidos por la Biblia, aunque no la estudiaban mucho, sabían que iba a ocurrir un suceso en el que Cristo iba a sacar a su iglesia de la tierra. Pero personas que no han tenido contacto con la Biblia pensarán que fueron los aliens, el platillos voladores, ovnis que finalmente se manifestaron, raptaron a mucha gente y demás. Entonces, por eso es sumamente necesario eso. ¿Qué más sucedió? Cuando Jesús creció, como lo llamaban Jesús de Nazaret, aunque no hubiera nacido en Nazaret, por eso muchos de sus detractores decían, pero ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Tampoco, eso fue algo como que a ellos también los confundió para creer y entender que Jesús era el Mesías porque ellos, pero si se supone que el Mesías es de Belén y este que viene diciendo que es el Mesías es de Nazaret, es un impostor, es un blasfemo, hay que matarlo. Entonces, ¿por qué Dios hace esas cosas? Porque era necesario que los judíos de ese tiempo no pudieran reconocer a Jesús como el Mesías, sino que hubiera cierta confusión y cierto velo en sus ojos. Porque igual había sido profetizado, por ejemplo, en Isaías 53, dice que el Mesías sería rechazado, que no habría nada atractivo en él para que le deseemos, por lo que hablábamos ayer. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión de los romanos y demás, pero estaba profetizado también era que el Mesías primero tenía que venir a sufrir. Si ellos hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, no lo hubieran llevado a la cruz y no se hubiera cumplido esa profecía que era necesario que el Mesías muriera. ¿Y dónde está esa profecía? En la misma que nos habla de los tiempos en los que nacería y de la cual los reyes magos, o bueno, los sabios de Oriente, porque ellos no eran reyes, eran sabios, estaban al tanto. Vamos un momentito a Daniel 9:26. Bueno, en el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aunque si bien este mundo cayó con lo de Adán y Eva, hay pecado, hay maldad, Dios fijó una fecha límite para el pecado, 70 semanas. Bien, nos quedan 10 minutos. 70 semanas que todavía no se han cumplido. Falta la semana 70 de Daniel, que es lo que llamamos la gran tribulación. Una vez la iglesia sea sacada de la tierra, inicia el juicio a las naciones y todo lo relatado en Apocalipsis, esa es la semana 70. Y después de esa semana 70 ocurre el reinado milenial, el juicio final y se pone fin al pecado. Ese ya veneno que fue el pecado que entró al mundo por Adán y por ello la muerte. Sin embargo, acá dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa cuenta inició desde la orden para reconstruir Jerusalén. Bueno, eso lo entenderemos más adelante, pero después de que se destruyó el primer templo y la ciudad, posteriormente hubo una orden, si no estoy mal, fue de Artajerjes, le dio autorizó a los judíos para que reconstruyeran Jerusalén. Eso fue en tiempos de Nehemías, por acá del libro de Nehemías. Y dice que después de 62 semanas llegaría el Mesías. Y esa 60 de cada semana
se cuenta cada día como un año, en total eso da como 430, 450 años, que da exactamente desde el suceso en que se reconstruyó Jerusalén hasta cuando Jesús fue crucificado, da exactamente. De esa profecía era que los sabios de Oriente estaban al tanto. Por eso identificaron el momento en el que el Mesías nació. Que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que el segundo templo también sería destruido. ¿Y eso cuándo se cumplió? El año 70 después de Cristo se conoce porque fue cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén, destruyeron la ciudad y de lo que era el templo, hoy en día solo queda el muro de los lamentos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, pero eso lo estudiaremos más adelante en Mateo. Entonces, si esta profecía nos está diciendo que el Mesías habría de morir y que posterior a ello sería destruido el santuario, que eso es historia, sucedió tal cual, dice que el príncipe de un pueblo que había de venir, precisamente el general romano que destruyó Jerusalén, posteriormente se convirtió en gobernador del Imperio Romano y era hijo del emperador, o sea, era ya un príncipe. Fue el que destruyó la ciudad, destruyó el segundo templo. Y de ahí fue que los judíos fueron dispersados, perdieron su nación y estuvieron dispersos por 2000 años. Y por eso es que vimos que en la época de Hitler pasó lo que pasó con los judíos, las persecuciones a los judíos en distintas partes durante la Edad Media y muchas otras. Entonces se cumplió esa profecía tal cual. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque las profecías se cumplen tal cual. Y estas son uno de los que yo siempre utilizo cuando en algún lugar en internet algún judío ortodoxo dice que Jesús no era el Mesías, que el Mesías es una figura política que vendrá a establecer el reino de Dios en la tierra. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué acá la profecía dice específicamente que el Mesías príncipe moriría y que sería antes de la destrucción del segundo templo? Entonces, yo como, entonces, bien, volvamos a Mateo. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 5 minutos. Entonces, sí, chicas, esto es muy bonito. La Biblia es muy bonita porque es como un lenguaje encriptado que tú lo vas, a medida que vas indagando en esas cosas, te vas dando cuenta, esto se cumplió tal cual, esto así, los misterios, lo que vimos del nombre de Dios y demás. Te va mostrando cosas de que fue una mente divina la que ideó todo esto. Entonces, es bien interesante. ¿Tienen alguna pregunta respecto al capítulo que acabamos de leer? No, por el momento no. Gracias. Bien. Tampoco. ¿Sirvió el tema de los mapas? ¿Ya habían hecho ese ejercicio de ir ubicándose en los mapas? Cositas así. Lo había intentado, pero no, no fue muy exitoso el intento. ¿Y sentiste que esta vez te ayudó a poder procesar mejor la información y a entenderla? A ¿Sí, mí ese me es el confunde. confunde? Sí, me pareció, pues, que es como de atención, ¿no? No lo entendí totalmente. No te preocupes, igual estos mapas los seguiremos estudiando a medida que vayamos viendo Mateo. Y vas a ver que como te relacionas una vez con ellos, los entiendes y al entenderlos se te hace más bonito leer la Biblia porque cuando dicen que Jesús y sus discípulos se movieron de una ubicación a otra, tú ya vas a entender más o menos. Sí, no es lo mismo que nosotros somos de Colombia. Yo les dijera, me mudé de Bogotá a Medellín. Ustedes, como ya han visto el mapa de Colombia, ya tienen una idea de dónde está Medellín y de dónde está Bogotá. Pero si yo les dijera, me mudé de, qué sé yo, Traconitilde a Irán, a Teherán, la capital de Irán, pues ustedes quedan como, ¿qué? Entonces eso ayuda mucho a que se procese mejor la información. Entonces, chicas, bueno, hemos finalizado este devocional de hoy. De verdad que es una alegría, todavía está temprano. Alcanzamos a hacer la oración y nos despedimos, ¿vale? Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este espacio, Dios, que nos permites tener, Dios, compartir, Señor, de tu palabra, Señor, llenarnos de ella, Señor, poder entenderla, poder profundizar en ella, no ser como personas religiosas que simplemente la leen y no les importa conocerla, Señor, sino personas que de verdad te amamos, que buscamos, Señor, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo te pido que seas tú abriendo cada vez más el entendimiento de Angélica, que seas tú abriendo cada vez más el entendimiento de Charit, Señor, que seas tú, Señor, transformando, Señor, a medida que empiecen a pasar a hacerse estos devocionales, estos estudios, Dios, que ellas puedan enamorarse de ti, enamorarse de su palabra, puedan crecer, madurar espiritualmente, hacerse fuertes, Señor, en el llamado, Dios, también para que sean confrontadas, para que sean edificadas, Dios, y que se haga tu santa voluntad en ellas. También te pedimos, Señor, por Alex, allá en España, quien ha estado también muy atento.
Con un corazón dispuesto te pido, Dios, que seas tú guardándolo, supliendo sus necesidades, abriendo su entendimiento, hablándole al corazón, llevándolo al propósito que tienes para su vida. Atado, yo ato en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas que se mueva contra, sea contra Angélica, contra Sharit o contra Alex, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo que quiera atacarlas, todo espíritu de doble ánimo que quiera influenciarlas, es atado y echado fuera al abismo en el nombre de Jesús. Y amén.